Repasando, repasando, repasando. Aquí arranca en su edición 727 de este domingo 22 de febrero del 2026, repasando. Producción de Bemar Televisión para Teleuniverso, Canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. Vámonos de inmediato con el resumen que preparó la producción ejecutiva de Repasando para este domingo 22, febrero 2026, edición 727. Vámonos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. El MIRET abre convocatoria de concurso público para el ingreso a la carrera diplomática 2026. Avance en la lucha contra el cáncer infantil en la República Dominicana. IDOPRIL y DIDA firman acuerdo en favor de clase trabajadora y de la seguridad social. La Dirección General de Impuestos Internos establece nuevas facilidades de pago con descuentos parciales en recargo. El presidente Abinader entrega equipos militares para fortalecer la seguridad nacional. República Dominicana supera 60% de supervivencia en cáncer infantil. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano de la nacional. Hayan 13 osamentas en excavaciones del proyecto tras los restos del cacique Enriquillo en Pueblo Viejo, allá en Azua. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Embajada de Francia inauguran remodelación de la Dirección de Asuntos Internacionales. Embajador dominicano presenta cartas credenciales por primera vez en el Sultanato de Omán. Hacienda y Viva firman acuerdo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de juegos de azar. Mayra Marla Pineda toma posesión como directora general del Infotet. David Collado firma acuerdo con Visa Internacional para fortalecer la promoción turística de República Dominicana. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano de la nacional, pero antes les recuerdo que esta es la edición 727 de este domingo 22 de febrero del 2026. Presidente Luis Abinader recibirá el 26 de febrero la nueva licencia de conducir. 3 jóvenes neurocirujanos realizan cirugía cerebral con pacientes despiertos en el país. Omar Fernández cuestiona nueva deuda por 2.700 millones de dólares, mientras hay 3.700 millones de dólares de préstamos anteriores sin ejecutar. La Contraloría emite primera normativa para registro de nuevos contratos de alquiler y arrendamiento de inmuebles. El presidente Luis Abinader inaugura Festival Procigar 2026 y fortalece el posicionamiento global del tabaco dominicano. La Dirección General de Compras Públicas instruye aplicación del régimen de incompatibilidad absoluta. La ley 47-25 elimina el límite del 10% en participación accionaria. Continuamos con titulares sobresalientes. Les recuerdo que esto es Repasando por Teleuniverso, Canal 29. Junta Central Electoral declara alcance del reglamento sobre filiación y garantía verificación gratuita de militancia. Google construirá un puerto internacional de intercambio digital en República Dominicana. Plan Internacional consolida modelo de prevención contra la explotación sexual comercial infantil en comunidades vulnerables.
El gobierno declara de alta prioridad, se lo llevó antes, señor director, se lo llevó antes, ahí. El gobierno declara de alta prioridad nacional los puertos de intercambio digital y cable submarino. Joel Carlos Román es arrestado por segunda vez en el marco de las investigaciones por presunta estafa, falsificación y lavado de activos. El Ministerio Público asegura estar preparado para iniciar nuevo juicio contra Wander Franco por abuso sexual infantil. Vamos a continuar con los titulares sobresalientes. Vamos a continuar, pero ahora nos vamos al área económica. La Dirección General de Impuestos Internos ofrece hasta 70% de descuento en recargo por deuda atrasada. El 2026 arranca con un alza de 6.80% en las exportaciones hacia Haití. El petróleo de Texas sube 1.9% por tensión Estados Unidos e Irán. Nuevo billete de 2.000 pesos circularán desde el próximo martes. Exportaciones de tabaco de República Dominicana se incrementan más de 1.000 millones de pesos en el 2025, informó el Intabaco. El sector minero apuesta a revisión contractual por alza de precio. Las económicas, titulares sobresalientes en el área económica, repasando cortesía de Banreserva, el Banco de los Dominicanos. También la deportiva es por Banreserva, el Banco de los Dominicanos. Cacana vuelve a colocar a República Dominicana en el centro del tenis mundial. Escogido retiene a González, Brito, Cordero, Marmolejo y Colomé. Ministro Kelvin Cruz de Deporte aporta 1.33 millones de pesos para Copa de Boxeo. Anuncian cuadro de jugadores que participará en ATP Challenger 175 República Dominicana Open Copa Cacana. Sobol dominicano debuta con victoria en el 23 Panamericano. Juan Lagares anuncia su retiro del béisbol. Vámonos con lo que sigue. Internacionales ahora, los titulares sobresalientes en el área internacional. Rusia lanza la vacunación contra el tipo de cáncer de piel. Familiares de presos políticos se unen a huelga de hambre en Caracas para pedir liberación. Fuerzas de Estados Unidos capturan en el Océano Índico petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe. El Departamento de Seguridad Pública de la OEA y Policía Nacional de Haití inician operaciones en el Centro de Entrenamiento Táctico. Uruguay evalúa enviar leche en polvo y arroz a Cuba. Investigan el hallazgo de restos de una mujer dentro de una maleta en Sao Paulo. Titulares sobresalientes, titulares sobresalientes. Nos vamos con las regionales. Migración informa que operativo ejecutado en Los Minas culmina con detención de 454 indocumentados. Desmantelan plantación de 1.835 plantas de marihuana en una montaña de Peravia. Director del Servicio Nacional de Salud habilita 24 camas para salud mental en 4 hospitales de la región norte. Vehículo tiroteado en la 27 de febrero deja a una joven muerta donde viajaba la artista urbana Macha. El gobierno inaugura en Asua trabajo adecuación del río Tabará para proteger más de 2.500 familias de inundaciones. Santiago Rodríguez pronto tendrá una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El presidente Abinader y ministro de Vivienda supervisan recinto. Vamos a continuar con los titulares sobresalientes. Ahora nos vamos a el área política. Radamés Jiménez
Seguiremos con juramentación de dirigentes de otro partido. Fuerza del Pueblo no ha planteado alianza. Carolina Mejía llama a los PRMistas a defender el gobierno y a seguir trabajando para ganar en el 2028. El PLD alerta gobierno gastó más cubriendo pérdidas eléctricas que en inversión pública. El Partido Revolucionario Dominicano mantiene presencia activa en el Congreso Nacional con un solo legislador. Gonzalo Castillo inscribirá su candidatura presidencial hoy domingo en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué más en la sobresaliente? Vámonos con los completivos. Los titulares sobresalientes completivos. Donald Trump ordena iniciar publicación de archivos sobre vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados. República Dominicana y Portugal firman contratos para adquisición de 4 patrulleros de alta clase Tejo. El gobierno estima que burocracia cero le ahorrará a la ciudadanía alrededor de 1.3% del Producto Bruto Interno. Más de 1.500 presos políticos en Venezuela piden acogerse a amnistía. El gobierno ejecuta desvío final del río Guayuín por presa Boca Los Ríos. Extraditan a Estados Unidos a 2 dominicanos acusados de robo y de fraude. Ahí están los completivos. Vámonos con lo que sigue, señor director. Ahí está la primera plana de la semana. Brincamos a la primera plana. Le debo los titulares de hoy. Un olvido, pero ahí está. La primera plana de la semana corresponde a Diario Libre del jueves 19 de febrero 2026. Estados Unidos aplica más presión a Cuba y asegura que el tiempo se le acaba. Y ahí está la fotografía central de la edición del jueves del periódico Diario Libre. Cruz asume como nuevo jefe de la Policía Nacional. La simpatía es una cosa tremenda. Y entonces la gente a veces dice, ese me cae mal, porque me cae mal. Ese me cae bien. Y porque no sé, me cae bien. Yo tenía muchos años que un jefe de la policía no me caía bien. Desde Paulino Reyes de León, en el 80-82. Está vivo, está por ahí Paulino. Sí, jefe de la policía, el único. La única vez en mi vida que entré al despacho del jefe de la policía, Paulino Reyes de León, de ahí para acá, jefe de la policía. Yo no intimo, no tengo intimaciones, no tengo cercanía con policía ni militares, nunca he practicado eso. Pero ese jefe de la policía yo lo vi, nunca lo había visto, no lo conozco, ni de lejos, nunca lo he visto, ni había oído hablar de él. Me cayó bien cuando lo vi, por este jefe de la policía. Entonces indagué. Dice que es un tipo por la raya, académico. Es ingeniero civil de la UNFU. Si se graduó en la UNFU de ingeniero civil, quiere decir que sabe de cálculo y de matemática. Porque para ser ingeniero, no de universidad de realenga que andan por ahí, no, de la UNFU. Es graduado de ingeniero civil de la UNFU. Y tiene un currículo ahí. Lo nombraron una vez jefe de material bélico de la policía. Ese es el que se encarga de la asignación de las armas. Te ascienden. Y puso cámara en el despacho de él para que el que fuera a ofrecerle cuarto por una pistola, que se la cambiara y esto, porque es así ahí, quedara grabado y ¡zap! Ese jefe de la policía. Hay esperanza con ese, no de que va a ser una policía suiza ni alemana, no, pero hay esperanza que por lo menos la reforma policial, no la obstaculice, la eche para adelante, la patrocine y que
ciertas cosas por fin cambien en esa policía. Ya veremos. El hecho de que me cayera bien cuando lo vi no quiere decir que va a ser buen jefe de la policía, ni que va a tener en mí a un defensor tampoco. Entonces, vámonos con la pregunta, señor director, antes de irnos a la pausa. Vamos con la pregunta, repasando preguntas. Esta sí es dura, te la dejo a ti. A ti te la dejo. Te voy a dar lo que tú quieras si me la traes. Si alguien puede contestar la siguiente interrogante: ¿quién es la arrendataria de la cafetería de Corazán? Eso está facilísimo, ¿verdad? Si alguien puede contestar la siguiente interrogante: ¿quién es la arrendataria de la cafetería de Corazán? Señores, cuando ustedes investiguen y descubran quién es, se darán cuenta que lo quieren todo, que lo cogen todo, que lo tienen todo. Hasta una simple cafetería en una institución la tienen. Me dicen también que en la funeraria Sabica es más o menos igual también que en la cafetería de Corazán. La dejo en el aire, la pregunta de repasando. Repasando pregunta, ahí está. ¿Quién es la arrendataria de la cafetería de Corazán? Vámonos a la pausa, señor director. Repasando, repasando. Continuamos con Repasando. Les recuerdo que esta es la edición 727 de este domingo 22 de febrero 2026. Se fue febrero. Ya el carnaval, le queda poco al carnaval. El otro año, los fiebruces que esperen, porque listo. Así que aquí estamos repasando. Reitero, edición 727 de este domingo 22 de febrero 2026. Repasando producción de Bemar Televisión para Teleuniverso, Canal 29. Desde Santiago, la región, el país y el mundo. Vamos a repetir la pregunta para aquellos que no la copiaron, ¿no? Y que quieran concursar. Le vamos a dar 3 meses gratis de la factura de Corazán. Ahí viene. Si alguien puede contestar la siguiente interrogante: ¿quién es la arrendataria de la cafetería de Corazán? Por lo menos hay una orejita, porque arrendataria quiere decir que es una mujer, ¿verdad? Así que ahí hay una orejita. ¿Quién es la arrendataria de la cafetería de Corazán? Ahí está. Bueno, se fue un duro. Mírenlo ahí. Se fue uno de mis favoritos. Se fue un duro del cine, Robert Duvall. No era el galán típico que triunfa, pero triunfó. Triunfó, tenía película icónica. Apocalipsis Now, con Marlon Brando. Y El Padrino 1 y 2. O sea, una figura estelar en El Padrino 1, con Marlon Brando también, y con Al Pacino y lo demás. Sí, porque El Padrino es la primera Marlon Brando, y de ahí es Al Pacino. Robert Duvall tiene películas, no se dejó encasillar en El Padrino 1 y 2. No se dejó. Bueno, Robert De Niro, hecho para atrás. Hablar del Padrino 1 es hablar Marlon Brando, Robert Duvall y Al Pacino. De la 2 hay que hablar entonces, porque en la 2 Marlon Brando murió, El Padrino murió en la 1. Entonces en la 2 la figura es Al Pacino, Robert Duvall
es el consejero, era el consejero del padrino y era el consejero de Michael Corleone y del jefe de la familia Corleone. Murió la familia Corleone, murió Corleone, el jefe de la familia, vino Michael Corleone y él siguió siendo el consejero, el conseller, como se le llama en italiano. Y entonces Robert De Niro en la segunda, en El Padrino 2, es un estelar junto a Robert Duvall y lo demás. Ahí está, entonces murió 84 años. Hay una película buenísima de Robert Duvall, pero no recuerdo el nombre. Es con Kevin Costner, una película de vaquero, que ellos son unos vaqueros. Él es un vaquero, dueño de ganado errante, sin tierra, y van trasladando el ganado y llegan a un lugar donde no lo querían. Robert Duvall hace de ayudante de ganadería de él, un peón contratado por Robert Duvall. Buenísima esa película, buenísima. Robert Duvall. Así que falleció Robert Duvall. Se fue otro duro, pero este no es actor de cine. Se fue otro duro. Se fue el primer afroamericano que corrió para candidato en Estados Unidos por los demócratas. Jesse Jackson se fue al 84 igual que Robert Duvall. Ese prieto que ustedes ven ahí, reverendo Jesse Jackson, fue el que le abrió la puerta a Barack Obama y a Kamala Harris. Un protegido de Martin Luther King y de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, ese que ustedes ven ahí. Ese reverendo luchador por los derechos civiles tuvo una actitud y una militancia que Donald Trump, que acaba con todo el mundo y que a nadie le cae bien y que es un racista, busquen lo que dijo de ese señor, con el respeto que se dirigió, que puso en la cuenta de él, Trump social. ¿Qué dijo de él? Con el respeto que lo trató y la distinción al morir Jesse Jackson. En 1984 se inscribió para candidato demócrata y sacó 3 millones de votos, sacó en la primaria, pero ahí le ganó Walter Mondale, le ganó, que había sido el vicepresidente de Jimmy Carter, o Jimmy Carter, como usted lo quiera pronunciar, que fue el vice de Jimmy Carter, que fue a la reelección junto con Jimmy Carter y perdió. Pero en el 80, perdió de Ronald Reagan. Pero vino en el 84 y peleó la candidatura demócrata y entonces Jesse Jackson compitió contra él, sabiendo que no iba a ganar, pero visibilizó. Se atrevió a que un prieto, un afroamericano, pretendiera la candidatura, porque él no fue el primero que aspiró a presidente. Una mujer incluso lo hizo y otro, hasta uno que estaba condenado aspiró en Estados Unidos, un afroamericano, pero en los partidos grandes, republicanos y demócratas. El primero que aspiró a la candidatura fue Jesse Jackson en 1984 y Walter Mondale le ganó. En el 88 repitió y ahí sacó 7 millones y 1000 y pico de delegados sacó. Compitió de verdad. Pero ahí le ganó Marco Dukakis, gobernador de Massachusetts, le ganó la candidatura. Yo tuve el privilegio de conocer a Marco Dukakis. Vino al país en una visita privada y fue a conocer a Jacobo Magluta y yo estaba. Pero ese no es el tema. El tema es que murió Jesse Jackson, un ícono
El día que Barack Obama fue proclamado, él estaba en la convención demócrata y lloró. Hay una foto de esa época, la cámara lo tomó ahí, de la transmisión, llorando porque él contribuyó a que Barack Obama pudiera ser candidato demócrata y ganara las elecciones. Luego vino un lío, que fue infiel, que tuvo un hijo fuera de matrimonio, pero esas son minucias ante la grandeza de este hombre, de este afroamericano, que tiene, para mí, después de Martin Luther King, el afroamericano que más contribuyó a la lucha de los derechos civiles y a visibilizar a los afroamericanos y luchar por su espacio, se llama Jesse Jackson. Malcolm X es otra cosa, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, tú ves. Alguien puede decir, ¿y Malcolm X? Malcolm, no. Ese tiene su sitio y su privilegio, pero eso es otra cosa, otra cosa. Creo que, sin lugar a duda, Martin Luther King y Jesse Jackson, así que se puede decir que murió un duro, no del cine como Robert Duvall, sino de la lucha de los derechos civiles. Miren, el jueves 12, y lo digo ahora porque el domingo debí decirlo, pero no hubo programa. Las razones, la gente siempre espera que yo diga, un bombardeo en la calle. Yo fui, ¿cuándo fue? El viernes, a una sucursal del Banco Reserva ahí en la calle Sol, y eso fue increíble. Eso fue increíble, la fila. Marco, y el programa va este domingo. Entre ellos, una gente que yo respeto y que me llena de satisfacción que sea mi televidente y esté pendiente. Leoncio Peralta. Estamos hablando de una gente de principio, de coherencia, de posición, de formación ideológica. Un saludo para mi amigo, lo considero mi amigo, y coincidente en muchísimas cosas ideológicas, a Leoncio Peralta. Va! Entonces, por eso el domingo no hubo programa. Pero las razones de las por cual no hubo programa el domingo, tendré que esperar varios años para poderlo decir, porque ahora no conviene. Quedarían mal mucha gente. Pero déjelo ahí, fue política. Para que tú no estés haciendo señas, de que haciendo señas, sí, que qué fue, las razones fueron políticas, pero la dejo ahí. Un saludo a mi ministro preferido, Eddie Olivares Ortega. Mi respeto, Eddie, para ti. Entonces fui el jueves 12 a la puesta en circulación de este libro. Véalo aquí. Ahí está. Ahí está. Vida y trayectoria de Tomás Antonio Núñez Cerda, Don Bocho, de la autoría de mi amigo de siempre, ídolo de tiempo, el profesor Apolinar Cerda. Ahí está. Ese evento, más que poner en circulación este libro, me lo regalan, está autografiado. No voy a leer el autor, y ya lo estoy terminando. Incluso tengo el privilegio y el honor, es un privilegio, ¿no?, que en la redacción en un momento dado dicen Marco Martínez, me mencionan ahí. Eso no es importante. Lo importante es que este libro está muy ajustado al ejemplo de vida de Don Bocho. Una concurrencia de Arroyo Hondo extraordinaria. Tuve la oportunidad de juntarme ahí con gente que tenía años que no veía. Francisco Núñez Cerda, el hermano, José Núñez Cerda, también hermano de Bocho. Tuve la oportunidad de saludarlo y compartir. Gracias a la viuda del profesor Apolinar Cerda, que fue en un momento después que terminó el evento con sus hijos, su familia, a saludarme a mí y a manifestarme aprecio y consideración. Gracias a la viuda de Miguel Núñez Cerda, mi gran amigo ídolo de tiempo,
que fue también a saludarme, me dio un abrazo y me dijo palabras que no la voy a repetir, pero palabras muy sentidas y muy agradecido de eso. Y otro, Apolinar Ramos, que era el maestro de ceremonia, y tuve una sorpresa, el sacerdote que ofició la misa es el padre Wilfredo Martínez, un sacerdote admirable, un hombre que realmente dignifica los hábitos que lleva encima. No tuve chance de saludarlo, no sabía que él estaba en esa parroquia, pero un saludo también al padre, a ese santo, pues un santo, Wilfredo Martínez, un hombre de una conducta, oiga, mi hermano, así como hay sacerdote vagabundo, así hay sacerdotes honorables que dignifican los hábitos. Wilfredo Martínez está dentro de ellos. No es nada mío, por si acaso. Esos Martínez no son familia. Bueno, esto es para felicitar y alegrarme. Mi amiga, mi hermana, Amarili Baret. Entonces, dele, señor director. Amarili Baret ahora está en Horizonte Político, está en Megavisión de 10 a 11 a.m. los domingos. Así que cuando yo termino, ¿verdad? A las 10, usted busca a Amarili. Ella estaba antes de 8 a 9, en un canal que está por ahí por el centro del pueblo, pero el malagradecido dueño de ese canal y director quería bajarle línea a Amarili. Ahí no se puede eso. Amarili, después que la sacó, andaba dando gritos y llorándole para que ella volviera. Y yo lo dije el día que lo denuncié aquí, que esa no volvía. Y el cambio es para bien, porque ese canal Megavisión llega mucho más lejos y tiene más audiencia que Super TV Canal 55. Pues un canal de patio. Entonces ahí está Amarili y ese horario, yo no tengo problema que ella compitiera conmigo, ella no compite conmigo. Ella tiene la suficiente calidad, condiciones para tener su público y yo, en esto hay para todo el mundo. Pero ahora voy a tener el privilegio que voy a tener a Amarili Baret de televidente completa, de repasando como lo era antes de ella tener ese programa. Así que a felicitaciones a la regidora y dirigente política Amarili Baret Martínez, porque su mamá, doña Tulia, un saludo, mis mejores deseos de salud para doña Tulia y para la hermana de Amarili, Nana Martínez. Entonces Amarili es Baret Martínez. Tampoco son Martínez familia, pero como si lo fuéramos. Amarili es como una hermana, la respeto y la considero. Independientemente de que hemos tenido contradicciones políticas y puntos de vista políticos en situaciones y en puntos que no ha mellado nuestro afecto y nuestra consideración. Así es que Horizonte Político, 10 a 11 de la mañana los domingos, con la dura y curvera Amarili Baret. Vámonos con la fecha para recordar. Vámonos con la fecha para recordar. Ahí está la fecha para recordar. ¿De qué ríe? 15 de febrero de 1966 a 15 de febrero del 2026, 60 años de la muerte en combate del sacerdote Camilo Torres en uniforme del Ejército de Liberación Nacional, guerrilla colombiana activa. Sus restos fueron encontrados e identificados 60 años después. Y más que recordar la fecha de su muerte, es recordar que el día que cumplía 60 años se dio a conocer que sus restos fueron identificados y entregados a sus familiares. Ahí es.
hay que aclarar lo siguiente. Camilo Torres no murió siendo sacerdote, porque él entró en contradicción con la cúpula eclesiástica colombiana y abandonó los hábitos. Entonces se fue a la guerrilla, que ya estaba en el monte la guerrilla. Ya estaba en el monte. Tenía 2 años de fundada, pero era un grupito de desarrapados. Cuando llegó, nunca se le dejó de decir padre. Y él siempre se comportó como un sacerdote y murió como un sacerdote. Y entonces se fue con un revolvito y se fue. Eso produjo que decenas de sacerdotes, monjas y gente ligada a la Iglesia Católica se incorporara al Ejército de Liberación Nacional. Los helenos, como le dicen en Colombia. Esa es la guerrilla mía, ¿verdad? Ahí, yo soy frontal, esa es la mía en Colombia. Entonces, el ejército no es un grupo armado guerrillero, es un grupo político en las armas. Todavía tiene vínculo con la Iglesia Católica y con la base de la Iglesia Católica. Y ha sido y es. La FARC era más numerosa y más combativa y con más armas y más recursos, pero ligada a los sectores populares, a la población. El Ejército de Liberación Nacional todavía lo tiene, porque es un movimiento político-militar, diferente a la FARC y a otros movimientos. Así que otra cosa que hay que decir, Camilo fue más emblemático que el Che Guevara. Camilo murió en el 66 y el Che Guevara en el 67 en Bolivia. Ahora, ¿por qué se internacionalizó más el Che Guevara que el padre Camilo Torres? Siendo este primero y muriendo en una guerrilla formal en su país. Porque recuerde que Ernesto Guevara de la Serna era argentino. ¿Y por qué? Porque el gobierno cubano se encargó de internacionalizar y de comercializar la figura del Che Guevara. Y por eso no hay un rincón del mundo donde no se vea a ese Che Guevara. Y los movimientos revolucionarios del mundo, después el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, los helenos, adoptaron como doctrina el guevarismo después que murió el Che Guevara. Porque el Ejército de Liberación Nacional es guevarista, nacionalista, con una mezcla de marxismo y de religión católica, ese movimiento. Incluso en el país hubo un movimiento político que la gente lo conoce como Corecato. ¿Qué quiere decir la sigla de Corecato? Comité Revolucionario Camilo Torres. ¿De dónde vino el Corecato? Cuando se dividió después de la revolución el Partido Revolucionario Social Cristiano, el ala progresista de los social cristianos del Partido Revolucionario Social Cristiano que peleó en la Revolución de Abril, se dividieron ideológicamente. Entonces, ese grupo que salió del Partido Revolucionario Social Cristiano formó Comité Revolucionario Camilo Torres, porque creían en la teoría de la liberación y del avance de la iglesia que debe de estar del lado de los pobres. Así es que Lord a Camilo Torres, y no hay duda de que cuando lo entierren será un lugar de peregrinación, oiga que se lo digo hoy. Ahí está la fecha, la fecha para recordar. Bueno, cambio para aquí, que cambio, todavía están esperando más cambios. Ahora vino el de jefe de la policía y entonces di que la renovación del gobierno, pero esos nombramientos que ha hecho el presidente, uno para aquí, otro para allá, eso
no son cambios, eso es remiendo. Ahora, este nombramiento, si es una designación renovadora, esta sí es una designación renovadora. Rafael Santos, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT. Esa sí es un hombre honorable, capacitado y preparado y leal a sus principios. Ese es Rafael Santos. Lo nombraron Infotet e Infotet, el Instituto de Formación Técnico. Hay que hablar antes y después de Rafael Santos. La excelencia, pero eso así lo expandió de 10 sucursales que encontró en el país, la llevó casi a 50. Yo creo que hay un Infotet por provincia. Pedernales, que se va a desarrollar turístico, compró el hotel de Barahona, hizo un Infotet en Barahona para preparar la gente que va a demandar el desarrollo turístico. Ese es Rafael Santos. Yo lo quería, era ministro de Educación, pero parece que Luis Decán, me alegro, mi amigo Luis Decán García, parece que lo está haciendo bien ahí. Por lo menos no hay escándalo después que llegó Luis Decán García al Ministerio de Educación. No ha explotado otro escándalo, ni siquiera rumores por abajo. Porque los dos anteriores ya debieran estar presos los dos. ¿Entiendes? Pero mi candidato era Rafael Santos. Pero ustedes verán en 6 meses que ese ministerio es otra cosa. Pasó por ahí un rector de la UAS, García Fermín, ¿y qué hizo? Nada, mantuvo eso igualito. Se espera que Rafael Santos remene la mata ahí y lleve su equipo y saque esa nómina que tenía ahí Franklin García Fermín, ahí, que no hizo nada y quiso enfrentar al presidente. La llegada de Rafael Santos, póngalo ahí, señor director, yo creo que paró eso de fusionar, porque Rafael Santos no iba a ir a ese ministerio para que se fusione, no, se quedaba en Infotet y el presidente no tenía necesidad de llevarlo para el Ministerio de Educación Superior para que él terminara el proceso de fusión. Ahí está. Bueno, esa sí es un nombramiento renovador. Rafael Santos en el MESIT. Entonces, vámonos ahora con el dato. Vamos repasando el dato. Vámonos repasando el dato rápidamente, señor director. ¿Qué diferencia existe en estas dos banderas de Puerto Rico? Bueno, miren, la bandera original de Puerto Rico es la de 1895. Esa que está ahí, con el triángulo color celeste. La bandera de Puerto Rico, que esa fue la primera, fue siguiendo la bandera cubana. ¿Ustedes saben por qué? Porque en ese momento la lucha de la independencia puertorriqueña estaba ligada a la independencia cubana y la lideraba José Martí, porque lo que había en Puerto Rico era un movimiento revolucionario que era apéndice del Partido Revolucionario Cubano que fundó en Nueva York José Martí. Fue diseñada por Antonio Vélez Alvarado, periodista y político. Cuba y Puerto Rico luchaban juntos por la independencia. Eran las dos últimas colonias españolas en América. Esa bandera fue inspirada en la cubana con las barras invertidas. Azul celeste inspirado en el grito del Ares. Y entonces, en 1898, Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos en la guerra hispanoamericana, mientras que Cuba se independizó.
Entonces esa bandera, que era la bandera que los que luchaban por la independencia de Puerto Rico de España elaboraron y elaboraron, fue vetada por la Ley 53 de 1948, que se denominó la Ley Mordaza, que usted tenía una bandera de esa en su casa y le podían meter 10 años de prisión. La proscribieron. Entonces en 1952 vino y se estableció lo que hoy se conoce como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Gana Luis Muñoz Marín, que fue el ideólogo de eso, las primeras elecciones, y entonces establecen esa que está ahí a la derecha. Le quitan el azul celeste y le ponen el azul. Y esa bandera entonces es la bandera puertorriqueña de 1952 al 95, porque antes Puerto Rico no tenía bandera, era la norteamericana. Es en el Estado Libre Asociado que se establece que va a tener una bandera. Entonces cogen la que existía, la original, porque Luis Marín en principio era independentista, traicionó, pero ese no es el tema. Y entonces le pusieron ese azul y le dejan incluso la estrella. Pero en el 95, la próxima, señor director, cuando gobernaba Puerto Rico, Pedro Rosselló, del Partido Nuevo Progresista, que es estadista, pro norteamericano, que haya un estado más, Puerto Rico. Entonces, le cambiaron el azul y le pusieron un azul más suave. Y esa es la que hoy es la bandera de Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico ha habido 3 banderas y hay 3 banderas. Vaya atrás, el señor director. La celeste, que es la que enarbolan los independentistas, los republicanos. La del azul intenso, que es la que enarbolaron y impusieron lo del ELA. El ELA es Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ni es Estado ni es asociado. Y entonces los proestadistas que quieren que Puerto Rico sea un Estado, a partir del 95 impusieron esa que está ahí. Esa es la situación. ¿Por qué viene lo de la bandera de Puerto Rico en el dato, en repasando? Solo nosotros, porque ustedes vieron que en el espectáculo de medio tiempo del gran Super Bowl, de juego de los americanos allá, que el medio tiempo fue de Bad Bunny, con la bandera de Puerto Rico que Bad Bunny salió, fue con la celeste. Vaya atrás, señor director. Fue con la celeste que salió, con esa de 1895. Esa es la que Bad Bunny sacó. No fue la actual, ni la anterior de 52 al 95, ni la actual. Fue la de 1895. ¿Qué quiere decir? Que Bad Bunny es independentista. Eso es lo que quiere decir. Y ese es el mensaje que él mandó. Entonces, para finalizar el dato, yo soy dominicano, me siento muy orgulloso de ser dominicano, yo tengo mi bandera tricolor, no la cambio, nunca quise irme para Estados Unidos porque yo no transo mi ciudadanía, no quiero otra ciudadanía. Si me muero y me reencarno, quiero volver a ser dominicano. Ahora, si yo fuera puertorriqueño, la mía fuera, ¿cuál fuera la mía? La azul celeste fuera la mía, la de 1800, la que alzó Bad Bunny. Esa sería mi bandera puertorriqueña. Pero como no lo soy, la mía es tricolor. Las deudas van a ser saldadas. Doctor Silvanito Rodríguez. Un saludo al doctor Silvanito Rodríguez, fiel televidente de este programa.
un intelectual, aparte de su condición de médico. Las mujeres en el círculo del alcalde serán, todas serán. Pero hoy vamos a cumplir con esto. ¿Cuál es el militar, el ex militar más exitoso en la política dominicana? Póngalo ahí, señor director. ¿Cuál ha sido el ex militar más exitoso en política en la República Dominicana? Vámonos con eso. Vamos a cumplir con eso. Entonces, hay gente que ha opinado que Inbé Barrera, pero Inbé Barrera no fue militar porque él tenía el rango de mayor general de por vida por una ley. Él murió siendo mayor general. Sibanito Rodríguez, doctor, me dijo, ¿cuál es? Digo, no, me dijo Trujillo. No, pero a Trujillo lo matan siendo generalísimo. Un militar exitosísimo, sí, cómo no, pero él no fue militar, Trujillo murió con la bota puesta de generalísimo. Es el ex militar que ha sido más exitoso. Entonces, lo ha habido de todo, buscapuestos, ahí está fundadores de partidos, Badé Hilario, que fue ministro de la Fuerza Armada de Antonio Guzmán, se metió a los veteranos civiles, fue diputado. Neyni Barceja fundó un partido que se llamaba el PAN, Partido Acción Nacional. Hizo el primer meeting en Cambita Garavito, porque él era de San Cristóbal, y gastó millones para ese meeting, y fue en Dos Gatos, y regresando del meeting le dio un infarto y se murió. Ahora hay uno que fundó un partido ahí, que dice que es Peñagomita, y entonces lo que es un buscacargo, en el PLD Cago, con Luis Cago, ¿entiendes? Es Zorro, Zorrilla Osuna, el general. Bueno, ahora, usted tiene su preferido, usted lo pone ahora. La producción de Repasando entiende que el ex militar más exitoso en política que hasta hoy día ha habido en la República Dominicana es ese. Véalo ahí. El ex militar más exitoso en política, Elías Wessing y Wessing. No es que si me simpatiza, no me simpatiza. No es que si abrazaba las mejores causas. Ese fue el que le dio el golpe de Estado, uno de los ideólogos del golpe de Estado, quizás el principal, al gobierno constitucional de Juan Bosch. Ese es responsable de la caída del primer gobierno democrático del país. Ese fue responsable, uno de los responsables de la guerra de abril. Ese que está ahí. Fundó después un partido golpista que Balaguer lo exilió. Un partido que tiene vigencia hoy día. El Partido Quiqueyano Demócrata. Después le pusieron cristiano. Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano. PQDC. Era PQD. La Mata de Plátano. Ese. Con voto. Ese. Influencia política. Entonces, ese señor, en el 74, mire, 65, la Revolución de Abril, es de aquel lado, porque el líder militar de los golpistas era ese, no otro, de que Bartolomé, no olvídese de Wessing, mire. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 5 años, 74, a los 9 años de haber tumbado a Juan Bosch y al PRD del poder y de producir la intervención norteamericana, fue candidato vicepresidencial del Acuerdo de Santiago con Antonio Guzmán, estando en el exilio ese. Regresa en el 78 por la amnistía y el regreso de los exiliados de Antonio Guzmán. Se mete a activar políticamente. ¿Y qué pasó en el 86? Que el PRD no quiso darle una diputación para el hijo de él, que es el heredero, el que está ahí en el Congreso. Se la dio el reformista. ¿Y qué pasó? Él aportó la diferencia, con lo cual escamotearon el triunfo a Jacobo en el 86 y volvió Balaguer. Y Balaguer le da interior y policía y él nombra a un abogado que se llamaba Cote Morales, que se creyó que eso era de él. Vino Wessing y le dijo, sáquelo y nómbreme a mí, y lo nombró ministro
en el gobierno de Balaguer. ¿Y qué hizo Balaguer después? En procura de reivindicarse históricamente cuando volvió del 86 al 94. ¿Qué hizo Balaguer? Que de ministro le puso el uniforme y lo nombró ministro de la Fuerza Armada a Elías Wessing Wessing. Lo nombró ministro por lo que significó en el acuerdo político de su partido y lo reintegró y lo nombró ministro de la Fuerza Armada por el peso político que tenía su partido y lo que aportó a la vuelta al poder de Joaquín Balaguer. Entonces, busque el que usted quiera, pero el ex militar más exitoso en política se llama Elías Wessing Wessing. Olvídese que Camaño no es. Camaño es un héroe nacional, antiimperialista, pero Camaño no entró a la arena política, ni siquiera cuando se fue, cuando vino una guerrilla, un acto político, pero no ejerció la política. Fernández Domínguez, no hablemos de eso, que lo matan en plena guerra. Quizá si hubiera sobrevivido, hubiese sido hasta presidente de la República, pero tampoco es el caso. Este no es un problema de que yo simpatizo, yo quisiera que fuera Fernández Domínguez Camaño. Yo, Montearache, un fiasco político. Ese no. Evelio Hernández, también. No de Botello, no era militar, comandante de la revolución. Fafa Tavera, no era militar. Manolo, no era militar. Entonces, el ex militar más exitoso en política en República Dominicana, lamentablemente, se llama Elías Wessing Wessing. No es Candelier, ni uno que fue jefe de la policía que anda con Leonel ahora, que Leonel debiera de pegársele, porque le hace retar, un tal Guzmán Fermín, no sé, no me acuerdo bien. El exitoso político no es José Miguel Soto Jiménez, muy buen escritor, muy buen narrador de la historia, pero políticamente, ¿qué? Yo creo que no es agradecido, porque el que lo hizo militarmente a él y le reconoció su mérito militar se llama Hipólito Mejía. Y usted sabe después la actitud que asumió con Hipólito. Miguel Vargas Maldonado lo hizo embajador en Taiwán. Cuando se rompieron las relaciones, después lo enganchó en Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué le hizo a Miguel Vargas Maldonado? Y a Leonel que se prepare, que sea una conducta de un militar del más alto nivel y de un narrador de la historia que a mí personalmente me gusta. La carga del machete, un libro de él, muy bueno, La carga del machete. El que escribió sobre Joaquín Balaguer, un fiasco. Pero ese no es el tema. El tema es que el militar más exitoso en política en República Dominicana, para nosotros repasando Bemar Televisión, Elías Wessing Wessing. Gústele a usted o no le guste. A nosotros no nos gusta, pero tratamos de ser objetivos. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Respeto y reconocimiento a esa gloria del arte dominicano, el maestro Rafael Solano. Vámonos con los titulares de la semana, vámonos con los titulares. El farandulero Maricela Álvarez anuncia que su programa Esta Noche Maricela sale del aire. Su última emisión será el 26 de febrero, o sea, el próximo jueves. Hay mucha especulación y muchas cosas. Bueno, ella lo anunció, ella sabrá. Esperemos. Un día vengo yo y digo que ya este es el último. Vámonos entonces con el económico. Banco Central estima que tasas de interés continuarán tendencia a la baja este año. El titular de la semana en el área económica, cortesía de Banreservas, el Banco de los Dominicanos.
Vámonos con el que sigue, el Deportivo. También cortesía de Banreserva, el Banco de los Dominicanos. Renuncia Tony Clark, líder del sindicato de peloteros de Grandes Ligas. Lío económico y nepotismo la provocaron. El titular nos dice que uno de los problemitas de él es que empleó a una cuñada. A la cuñada de él empleó. Eso es nepotismo, Dicky. Pero lo grande no es eso, que en el informe dice que tiene unas relaciones indebidas con la cuñada. El que sigue, el municipal, el alcalde Mandani propone subir impuestos a la propiedad en New York por déficit presupuestario. Ahí se aplica que una cosa es con guitarra, uno con violín. Este que prometió todo, casa gratis, ahora lo que está planteando es subir los impuestos a las propiedades. A las propiedades que tenga apartamentos, casas en Nueva York. Esa es la realidad. Vámonos con el internacional. El Vaticano no asistirá a Junta de Paz de Donald Trump creada por este para mediar en conflictos internacionales y reconstruir la ocupada Gaza. Muy bien por mi Papa León, muy bien, no le vaya a hacer el juego a Donald Trump en eso. Tiene un trompo enredado con mi tierra ocupada, ahí está. Bueno, en el día de hoy, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una reunión de su comité central a las 10 de la mañana con una agenda preestablecida. No hay duda de que la noticia política de la semana ha estado alrededor de ese evento y el objetivo. El PLD hace esfuerzo por reincorporarse, por dinamizarse, por real y efectivamente volver a estructurar el partido y ponerlo en condiciones de combate electoral. Pero cada vez que hace esto, algo surge. Yo nunca he votado por el PLD. Tengo grandes y buenos amigos en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero no es que a mí me guste el PLD, ni que nunca haya votado por el PLD, ni vaya a votar, ni vaya a ser PLDista. Es que al sistema de partido le conviene que el PLD se fortalezca. En consecuencia, a esta caricatura de democracia le conviene que el PLD se fortalezca. Y entonces la noticia ha sido la siguiente. Vámonos al fondo. Vámonos ahí. Abel Martínez pide ser excluido de lista aspirante Partido de la Liberación Dominicana. La que sigue. Abel Martínez alega violación leyes electorales y constitución en método de elección de candidatos. Será en leyes electorales, porque lo que el PLD está planteando hacer, en ninguna parte está eso en la Constitución, porque en la Constitución se establece el derecho de organización, de partido, de ejercer, todo lo que... Pero la Constitución no detalla el funcionamiento interno de los partidos políticos. No veo la violación que dice, habría que ver si afecta a las leyes electorales. Y entonces quiero detenerme ahí. Detenerme ahí para decir que yo creo que Abel Martínez está en una encrucijada política. Abel Martínez ha demostrado que no es humilde en su manejo político, en su pensar político y en su ejecutoria política. Tiene un dejo mental de arbitrariedad y de imposición. El PLD lo que está buscando es la vía para tener un candidato lo más rápido posible y ha creado un mecanismo de
todo el que esté aspirando a hacer una consulta interna con sus militantes para definir uno, que ese siga siendo precandidato hasta que llegue el momento en que la ley permite que se convierta en candidato oficial del PLD. Pero adelantado con esa metodología, ya se sabe quién va a ser el candidato del PLD y el PLD puede salir al ruedo sin que esté en desventaja. El PRM tiene 5, 6, no sé cuántos aspirantes, aunque eso finalmente se va a reducir, yo creo, a 2, pero ese no es el tema. Tiene un presidente que está en campaña, porque a la vez el presidente de la República es el líder del PRM, y está ahí. Mire lo que hizo el pasado domingo. ¿Quién fue el orador principal? El presidente en el cumpleaños, en el aniversario del PRM. Y por otro lado, la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel tirado a la calle, opinando todos los días, haciendo recorridos, y el PLD. Entonces, la realidad es que necesita que tenga un candidato para que salga al ruedo, exponga, trate de movilizar. Esa es la realidad, pero Abel no quiere eso. ¿Usted sabe por qué no lo quiere? Porque Abel no gana la nominación presidencial del PLD, no la gana. No la gana primero porque la cúpula con Danilo Medina a la cabeza no lo quiere, porque él se cree amo y señor y se cree independiente, número 1. Número 2, por la forma en que se manejó en la campaña pasada. Número 3, por lo que hizo al final, que reconoció el triunfo de Luis y se reunió de Luis como un hombre autónomo, independiente. Y entonces, esa situación, pero otro aspecto, Abel no va a producir nada nuevo ni ningún elemento de motivación para salir al ruedo con el PLD. Abel demostró que no salía en la campaña pasada en debate ni con Luis ni con Leonel. Y en la próxima, que va Leonel seguro, no va a salir tampoco. Entonces está en una encrucijada. Y hábilmente, porque el tipo es hábil, ¿qué hizo? Como no puede competir, quiere encuesta ahora, quiere encuesta. Pero cuando él fue candidato no quería encuesta, porque vamos a estar claros una cosa. Si hubiese habido encuesta para elegir el candidato, cuando Abel ganó, la que gana es una señora que anda por ahí, que nada más en anillos, reloj, collares, anda con $1 millón, que no puede explicar la fortuna que tiene. Esa era la que ganaba. Sí, esa misma, ¿qué es lo que tú estás haciendo señas? Margarita Cedeño. Esa misma ganaba. Pero Abel dijo, no, que vote la base, porque él ganaba en la base y ganó. Claramente. Ahora él quiere encuesta porque él sabe que no gana a ningún nivel dirigencial, ni con padrón abierto, ni nada. Él gana. Él lo sabe eso. No obstante, hay que reconocer que Abel sigue siendo uno de los principales líderes, si no el principal, electoralmente hablando, en esta ciudad de Santiago. Y que sin él, el PLD hace un mal papel. ¿Qué es lo que están hablando? De que está hablando con Héctor Peguero Méndez, partido. Si se va del PLD, se vuelve un enano. Él tiene que verse en el espejo de Julio César Valentín. ¿Quién es Julio César Valentín hoy? Nadie, por no decir con M otra cosa en política. ¿Quién es? ¿A dónde está justicia social? Pues, si le dan un ministerio, lo suben a base de nómina y de cuarto. Pero ese proyecto de Julio César no ha caminado. Y Julio César tenía en el momento que se fue más liderazgo estructural y orgánico en el PLD que lo que tiene hoy Abel Martínez.
Entonces, Abel está en una encrucijada. Tiene que demostrar mucha capacidad política, mucho aguante, mucha cabeza fría, y yo creo que no lo tiene. Ni tiene aguante, ni cabeza fría, porque subió en política como sube la espuma de chocolate, y él se cree que él es un líder nacional. No lo es, fue coyuntural. Él fue candidato del PLD a síndico con la nómina y el presupuesto de la Cámara de Diputados. Y después se religió porque hizo una buena gestión y por el presupuesto del ayuntamiento. ¿O qué no usó eso? Que me lo dejen a mí. Lo que pasa es que el que está ahí quiere repetir la historia de él en esos manejos y no le ha sacado la cosita que tiene que sacarle. Entonces, Abel Martínez está en una encrucijada. Tiene que saber que este no es su momento. Y como dijo Lenin en su muy leída obra y citada obra, El quehacer, el político tiene que saber cuando da tanto paso para atrás para después dar tanto para adelante. Tiene que saber cuándo para, cuándo es su momentum, cuándo es su hora, cuándo está en ventaja o desventaja. ¿Por qué Julio César Valentín Jiminián no saca la cabeza en este momento, no coge teléfono, no da entrevistas, no da declaraciones? Porque sabe que está en su hora política más baja y que está en una coyuntura difícil y que lo que conviene es agacharse a ver si vienen tiempos. Si le dan un ministerio, de que como se lo iban a dar, el hombre sale como un gallito, hace nómina, nombra a todos los desbandados de justicia social y emerge. Pero Abel tiene que entender, después un hombre que no oye a nadie, nadie sabe quién es el consejero, el asesor de Abel. ¿Usted sabe por qué nadie lo sabe? ¿A quién consulta? ¿A quién es el asesor? Porque no lo tiene, porque él lo es todo para él. Y en política usted no es sabio. Aquí en este momento no hay un político más preparado, más intelectualizado y más actualizado globalmente y localmente que Leonel Fernández Reina. Y tiene sus asesores. Tiene gente que oye, que escucha. Como tenía Balaguer, el más intelectual de los intelectuales, presidente dominicano de todos los tiempos, digo yo. Juan Bosch no lo tomo en cuenta por su brevedad en el ejercicio del poder. Si hubiera ejercido el poder 4 o 8 años, tuviera la paz y hubiera una discusión de quién fue Balaguer o él. Pero no es Balaguer por el ejercicio. Y no tenía asesores Balaguer. No consultaba Balaguer. Sí, pero Abel no. Y Abel, ni es Leonel, ni mucho menos Balaguer, no le puede llevar la zapatilla, la chancleta a ninguno de los dos. Pero él se lo cree, está en una encrucijada Abel Martínez. Si no se sabe manejar y da 5 pasos para atrás, si comete ese error, no vean para la fuerza del pueblo, que para allá no va. Esperen la última de esta edición 727 para que ustedes vean que para la fuerza del pueblo no va. Para donde Luis Abinader, si comete ese error, se liquida. Un partidito para pactar. Porque si hace un partidito, no es para pactar con el PLD, no es para pactar con Leonel, es para pactar con el gobierno. Porque él, póngame la que sigue, señor director, porque Abel Martínez tiene su vínculo con Abinader. El vínculo entre Abel y Abinader es Modesto Guzmán, que está en la ODC, lo nombró Luis, que un dichoso. Balaguer lo nombró 10 veces. Después Leonel en el Correo era después Danilo, y ahora se enganchó con Luis.
el vínculo de Abel con Abinader es Modesto Guzmán. ¿Y a través de quién fue que llaman a Luis cuando el lío de Luna TV, que la gobernadora demandó a Luna TV y a los opinadores, a mis amigos de los opinadores, porque yo no lo niego, son amigos míos, David La Antigua y Roberto Tineo? Díganme lo que usted quiera, son mis amigos, hasta ahora y hasta prueba en contrario. ¿Quién fue que llamó? Llaman al señor Modesto Guzmán. ¿Y quién le informó a Luis? Modesto Guzmán. ¿Y a quién designó Luis para que resolviera ese problema entre la gobernadora y Luna TV y los opinadores? A Paliza, a José Ignacio Paliza. ¿Y quién fue que le bajó el brazo a la gobernadora para que no fuera a la cita de conciliación y llevara una turba de gente como tenía planificado? Paliza. Porque alguien de Luna, no tengo que decir nombre porque se sobreentiende quién, ¿verdad? Habló con Abel y Abel llamó al intermediario, al correo, al enlace, al vínculo entre él y Abinader, que es Modesto Guzmán. Ahora, si usted cree que yo estoy inventando, si Abel cree que yo estoy inventando, lo espero el domingo en la edición 728 para sentarle aquí. Él no va a venir porque esto es muy insignificante, un programucho para él venir, es demasiada estrella. Pero que designe a alguien para que me venga a desmentir que lo voy a sentar ahí. Para entonces yo dar otro detalle que no lo doy porque yo soy un hombre de Estado. Para yo decirle con luz y detalle dónde se armó eso, cómo se armó, y yo decirle día, hora y lugar, más de las 7 veces que él se ha visto con Luis Abinader. De nómina no voy a hablar, de nómina no voy a hablar, porque tengo datos de que Abel Martínez Durán tiene su nominilla en este gobierno, pero de eso no voy a hablar, porque si hablo de eso, tengo que decir lo que están en la nómina y no lo voy a perjudicar, porque son gente que necesitan, aunque hay uno o dos colados ahí, que tienen demasiado y que consiguieron demasiado en la administración de Abel Martínez, sobre todo con la franja y con el marbete de las rutas, sobre todo con el marbete de la ruta, sacan su pacochada muy grande, pero ese tampoco es el tema, porque a mí no me incumbe eso. Es la encrucijada en que está el amigo Abel Martínez. Si es inteligente, ese lío que él le quiere armar al PLD, él tiene que resolverlo finalmente alzándose con la candidatura a senador del PLD en una alianza en Santiago con la Fuerza del Pueblo, con Demóstenes Martínez como alcalde. Esa es mi tesis. Ni voy a votar, ni voy a hacer campaña necesariamente por esa fórmula. Yo estoy haciendo el análisis. Y finalmente sobre la encrucijada del amigo Abel Martínez. ¿Usted sabe qué tiene que hacer el PLD hoy en su asamblea? Meter en la lista de aspirantes a Gonzalo Castillo, y mañana los periódicos lo que van a decir es que Gonzalo se inscribió, aunque durante un mes más o 2 meses más se retire, pero le dan ese palo de gallera a Abel Martínez, porque inmediatamente el caso Abel y su carta va a ser sacada de la opinión pública y del debate mediático, y lo que entra es Gonzalo Castillo. Eso es lo que tiene que hacer el PLD hoy. ¿Cómo lo hace? Danilo le diga, Gonzalo, inscríbete tácticamente para que este aguacerito de haber el ciclón tuyo lo opaque. Después hablamos, tú te retires en el momento más conveniente. Y ahí mismo murió.
Y segundo, no hay duda que si a veces va en el momento, no se va ahora, porque él entiende que ahora no le hace el daño que él pretende, si es que se va a ir a hacerle al PLD. Entonces, como eso está dentro de las posibilidades, entonces si yo fuera un alto dirigente del PLD, dijera, no, vamos a hacerle un expediente y vamos a votarlo antes de que se vaya. Que votado no hace menos daño que dejándolo aquí adentro, conspirando y después yéndose cuando él lo diga. Lo dejo ahí, pero el señor Abel Martínez Durán, Abel Atahualpa Martínez Durán, está en la encrucijada política de su vida. Él ha sido también un trabajador, un táctico, un arriesgado, un dichoso, pero en esta ocasión está en una encrucijada que yo creo que difícilmente se salve. Si no se ahoga, lo ahogan. Lo dejo ahí por el momento, porque ese tema va a seguir. Vámonos con los titulares de la semana. Los titulares de la semana, el regional. Abinader entrega el acueducto múltiple de Navarrete, Santiago, construido por INAPA. Vámonos con el político. En acto aniversario del PRM, Abinader aboga por unidad, madurez política y acuerdos internos en el PRM de cara al 2028. El titular de la semana, 3 meses de retraso tenía el jefe de la Policía Nacional destituido por el presidente Abinader. En su lugar fue nombrado el mayor general Andrés Cruz. El otro titular de la semana, PRM con mayoría aplastante no aprueba leyes prioritarias para un grupo amplio. Iniciativa del Poder Ejecutivo estancada en Senado y Cámara de Diputados, dirigido a transformar aparato estatal, fortalecer institucionalidad y transparencia. Eso está en primera plana en el Caribe del 19 de febrero del 26, para que no me acusen de que yo invento. Vámonos con la frase, señor director. Quien permita o participe en corrupción es un traidor a principios del PRM. El presidente y líder del PRM, Luis Abinader, en acto aniversario del PRM el domingo pasado, aquí en Santiago de los Caballeros. Vámonos con la última. El económico, 14.99%. 13 bajaron la tasa activa de interés en 8 meses según el Banco Central. No la quería dejar el director, pero yo la salté. El deportivo, los números de la semana, 105 años cumplieron el martes 17 del presente mes. Los Leones del Escogido, campeón del béisbol dominicano 2025-26. El que sigue de los números de la semana, señor director. 10 días incidía Donald Trump. Puede decidir si atacará a Irán por programas nucleares. El plazo comenzó el jueves 19 de febrero. Continúe, señor director. El próximo, 2 toneladas de cocaína fueron incautadas en operativo de seguimiento de más de 15 horas en costa de la provincia Peravia. Este golpe de la Dirección Nacional se realizaba a días del cierre de la oficina de la DEA en el país. El político, 7 son los presidentes en ejercicio destituidos en 10 años por el Congreso de Perú. El último, José Geri, con apenas 4 meses en el cargo y a 2 meses de las elecciones generales. El general, 80,000 millones de dólares pagó el país en 14 años por servicio de la deuda externa. La última, Leonel le dice a Abel Martínez, no cabe en la fuerza del pueblo que trabaje desde afuera. O sea que no va para la fuerza del pueblo. La imagen, el pueblo de Cuba humillado, arrodillado, arrinconado, ¿podrá sobrevivir?
Ahí está la imagen de la semana. Nos vemos la próxima semana. Estoy de luto. Murió un gigante de la salsa. Pero no hablaré de eso porque no hay tiempo.